celebrar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Contemplemos y meditemos en Jesús, el Cordero sacrificado por nuestra liberación. La muerte de Cristo fue la causa de que nuestra muerte fuera vencida. Jesús, el Señor, muere en la cruz y nosotros estamos aquí motivados por la fe, por la admiración, por el agradecimiento, por el amor, porque su sangre, su cruz, son la fuente de nuestra vida, la luz de nuestro camino, la fuerza que nos transforma. La celebración de hoy no es la Eucaristía. La Iglesia no celebra la misa en este día. La liturgia de hoy tiene 4 partes: lectura de la palabra de Dios, oración de los fieles, veneración de la cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía reservada anoche. Comencemos hoy nuestra celebración en silencio. Después nos arrodillaremos orando ante Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón. Oremos. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó, al derramar su sangre, el misterio pascual, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y habitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados.
y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le haré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcámonos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Escucharemos el relato de la Pasión según San Juan. Esta es una continuación de la última cena y del discurso de despedida, un tema predominante en esta hora de Jesús. Pongan atención a esta gran lección de generosidad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió Jesús de la sala donde habían celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón, y entraron a un huerto que había allí.
Judas el traidor también conocía ese lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues acompañado de la tropa y algunos sirvientes, cedido por los sumos sacerdotes hebreos y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Ellos le contestaron: A Jesús de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos le dijeron: A Jesús de Nazaret. Jesús respondió: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose, porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado, y ellos saben lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Pero él lo negó diciendo: Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué acusación tenéis contra ese hombre? Pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato
salió a donde estaban ellos y le preguntó. ¿Qué acusación tenéis contra ese hombre? Ellos le respondieron. Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron. Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debió cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera cómo iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió. Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes hebreos vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que yo no caiga en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, si eres rey. Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo los que son de la verdad escuchan mi voz. Pilato le preguntó. ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre vosotros que yo os deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Queréis que os deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron. A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, mirad, aquí os lo traigo. Quiero que os deis cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, ahí tenéis al hombre. Apenas los vieron, los sumos sacerdotes hebreos y los sirvientes gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron, si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos, ahí tenéis a vuestro rey.
Ellos gritaron. que muera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Queréis que crucifique a vuestro rey? Los sumos sacerdotes hebreos respondieron. No tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se los entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús y cargado con la cruz, salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No deberías haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con la túnica. Y como no tenía costura, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echémosla a suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Allí, mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya estaba todo cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas y contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pies, tenga la bondad. Como era víspera del sábado, los judíos pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retiraran sus cuerpos para que no se quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al verlo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al traspasado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondida por miedo de las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces
fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a visitar a Jesús y le llevó una mezcla de mirra y aloe, con unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, embalsamándolo con las sustancias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de Jesús habla por sí sola. Lo que aconteció un día como hoy, un Viernes Santo, fue algo inaudito, insólito. ¿Por qué? Marcó a la humanidad para toda la vida. Vendrán y pasarán generaciones y siempre el Evangelio será el mismo. El Evangelio será de hoy, nunca pasará. Y todo lo que nos narra el Evangelio fueron cosas que le sucedieron a Jesús. Fíjense que la pasión de Cristo fue algo incruento, duro, ignominioso, algo por lo cual tuvo que pasar el Hijo de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. San Juan dice, para salvar al mundo. Pero la pregunta sería, ¿de qué otra manera nos podría salvar el Hijo de Dios? Si se hablara de la encarnación del Hijo de Dios, pues la única manera era nacer de una mujer. Y esa mujer se llama María Santísima. Pongámonos en el lugar de Jesús. Hay veces nos quejamos de nuestras pequeñas cruces, pequeñitas. Y Jesús no se quejó de la cruz que llevó al Calvario. ¿Por quién sufre Jesús? Por cada uno de nosotros. Pedimos al Señor este día que nos dé mucha fuerza para llevar nuestra cruz de cada día. Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser buenos cristianos. No se es cristiano si no llevamos la cruz de cada día. Es muy común encontrar que nos quejamos de las pequeñas cruces que encontramos en el camino de la vida. Pablo dice que lo que falta para completar la pasión de Cristo son los sufrimientos del mundo, de nosotros. ¿Qué le aporta la pasión, los sufrimientos de nosotros a la pasión de Cristo? El Evangelio es muy claro. Dice el Evangelio que a Jesús lo crucificaron a las 3 de la tarde, con él uno a la derecha y otro a la izquierda. Si miramos la manera como se comporta Jesús, miramos que Jesús nos quiere seguir salvando.
Y esa salvación se da en aquel buen ladrón, el buen ladrón, que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Para Dios no existe ni el tiempo ni el espacio. Dios siempre quiere salvarnos y quiere redimirnos. Es tanto que quiere que donde Él está, estemos también nosotros. Dios quiere que donde Él está, estemos nosotros. ¿Por qué? Porque la meta de Dios es que nosotros nos salvemos. La economía de la salvación, que nos vayamos salvando desde aquí, de todo lo que hacemos nosotros, que eso nos ayude a salvarnos, que seamos de aquellos que estaban de parte de Jesús, no para crucificarlo, sino para acompañarlo a llevar la cruz. También nosotros llevamos nuestra cruz, y hay hermanos que sufren, ayudémosle también a llevar nuestra cruz. El mundo le tiene miedo a la cruz. El mundo no quiere comprometerse con la cruz de cada día. Por eso se alejan, porque no quieren llevar la cruz. La cruz del montón, de la bulla, del alboroto, donde hay milagros, donde supuestamente hay curaciones, donde hay manifestaciones, donde hay profecías. Pablo dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en vida como en muerte, le pertenecemos al Señor. Oramos por nuestra parroquia. Seguramente que estamos unidos, conectados espiritualmente. Seguramente que estamos en esa actitud de contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que estamos unidos a ella y hemos acompañado a Jesús a llevar nuestra cruz. Vamos a continuar con esa fe y con esa devoción. Adorar la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Después de la lectura, de la pasión, del pensamiento, pasamos a la segunda, a la otra parte, que es la oración universal. Entonces, universal, vamos a orar por el mundo entero. Hoy, ante Jesús, que da la vida por la humanidad entera, nuestra oración debe ser más intensa para que a todos llegue la vida que nace de la cruz. Unámonos pues ahora en oración para que el fruto de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz llegue a todos. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida pacífica y serena. Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por el universo
persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el episcopado, lo conserve libre de todo mal para el bien de la Iglesia, de manera que pueda regir el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas, protege con tu poder, amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo santo de Dios. Oremos también por nuestro obispo Froilán, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, se les perdonen todos sus pecados por el bautismo y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe, la sabiduría en los catecúmenos, en nuestros hermanos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir la verdad que profesan y se dignen reunirlos para siempre en su única Iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserves unidos en la integridad de la fe y los unas al vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros en recibir la palabra de Dios, para que el mismo Dios les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de la Iglesia para que el pueblo de la nueva alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su divina voluntad, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los que gobiernan y el derecho de los pueblos, mira con bondad nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, también ellos encuentren el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a los afligidos y fortalece a los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasamos a una segunda parte, que es el signo de la adoración de la cruz. Se acostumbraba en una época besar la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y es un gesto y es un signo que no se va a realizar, pero sí vamos a mostrar la cruz donde estuvo clavado nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que entrega su vida por aquel que ama. Desde la cruz, Cristo es proclamado Redentor y Salvador. Recibamos ahora en medio de nuestra asamblea la cruz de Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Dispongámonos a adorar a nuestro Salvador, porque Él ha muerto para darnos vida. Todos nos iremos acercando a venerar la cruz. Den gracias al Señor.
Demos a Dios. Oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Pasamos a la tercera parte, que es la distribución de la comunión, a los ritos finales. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a tu Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos restauras, por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación de este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de tu resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe, reafírmalo en la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Nos unimos a nuestra parroquia en la comunión espiritual. Decimos todos: creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Invitamos a la comunidad, a nuestra parroquia, que nos vayan siguiendo a través de este medio. Todo ha sido virtual. Después de la oración de la cruz, que ha sido a las 3 de la tarde, entonces por la noche tenemos las 7 palabras. Entonces la comunidad nos sigue por este medio, Facebook Live Movisound. Y así vamos desarrollando la Semana Santa. Creo que estamos guiando el marchar de Dios. Y mañana pues ya ustedes tienen los horarios. Tienen los horarios, entonces mañana es sábado. Entonces creo que a las 5 de la tarde están los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Por la noche, en la noche a las 7, entonces está la Vigilia Pascual, el corazón de la Semana Santa. Entonces pues yo pienso que, yo digo siempre las palabras de Juan Pablo II: familia, estás en el corazón de Dios. Yo quiero pedirle al Señor que nos regale la salud, a mí y a toda mi parroquia, a mi comunidad, a toda la gente de Neiva, la diócesis, a Monseñor, a todo el clero, a toda la comunidad, a todos los jóvenes, a todos los niños, y que este tiempo que hemos estado recogido, también pensemos en lo que decía Pablo VI: la familia es la primera iglesia doméstica. Entonces pues estamos en familia, no tengamos miedo, que Cristo no nos quita nada y por encima de Dios no hay nadie. Si aceptamos de Dios los bienes, pues también aceptamos los males.
que vayan acaeciendo, apareciendo en nuestra vida. Y así vamos entonces desarrollando la celebración, la liturgia de la Semana Santa, hasta que el Señor lo permita.